Jehová. Gloria al Señor. Dios le bendiga, iglesia, en esta mañana. De verdad que me siento muy contento de estar en este lugar. No me siento extraño, me siento en casa. Como decía nuestro amado pastor, hermano Jesús, conocemos los inicios de esta obra y yo estaba meditando que el tiempo pasa muy rápido, porque a mí me parece que fue ayer que estuvieron allá por Polarizados Cuiti, pero ya son 18 años y de verdad que me gozo en gran manera de estar en este lugar. Y también estaba meditando que los primeros lugares donde prediqué fuera de la iglesia, donde me crecí, fue en este ministerio. Ya hace varios años que también estuvimos cuando estaban ahí por Tacos el Taurino. En ese tiempo habían ocasiones, recuerdo que el culto nosotros lo hacíamos en la tarde y casi todos los domingos les visitaba por la cercanía, la amistad que ha habido con René. Y bueno, que Dios bendiga a la familia Barahona, nuestro hermano Jesús, a su esposa, hermana Lorena, a René, su familia, a Andrea, su familia, Dios le bendiga. A Cecia, ¿dónde está Cecia? Ah, está allá, yo creo que si la veo ya no la conozco. Era una bebé, recuerdo yo en aquellos tiempos, y el Señor ha sido bueno. Quiero esta mañana presentarles también a mi esposa, me acompaña. Nuestra hija también nos acompaña, pero está allá en escuela bíblica. Mi esposa Bebelyn de Reyes. Por misericordia del Señor estamos ministrando la Iglesia de Dios Camino de Santidad en una comunidad que se llama San Cayetano en La Unión. Así que desde hace 7 años estamos por allá. Dios bendiga al dúo López, que seguido también nos vemos con los hermanos. Y bueno, sin más preámbulo, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Un pasaje muy conocido, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Un pasaje muy conocido, vamos a leer en esta hora. Capítulo 16 del Evangelio de Mateo, en el versículo 17 y 18 leemos en esta mañana para la gloria de nuestro Dios. Puestos en pie en reverencia a la palabra del Señor, la leemos esta mañana honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así como está, brevemente oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta mañana por esta bendición. Hemos cantado, hemos adorado tu nombre, hemos bendecido tu nombre a través de este tiempo glorioso de alabanza. Ahora, Padre, pedimos que hables al corazón de tu pueblo, la iglesia. Háblanos, Señor, a todos conforme a tu voluntad y propósito. Tu palabra es el maná del cielo, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Usa mi vida, Señor, solamente como un canal de edificación para tu pueblo congregado en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento esta mañana. Quiero que meditemos unos minutos bajo el tema grandezas de la iglesia de Cristo. Grandezas de la iglesia de Cristo. La sociedad, hermanos, la época en la que vivimos, no podemos negar de que es una sociedad que en gran manera ha perdido el aprecio y el respeto a la iglesia del Señor. Muchas veces aún dentro de nosotros, los que decimos ser cristianos, de alguna manera se ha perdido ese amor, ese respeto, ese aprecio a lo que no es una organización religiosa, a lo que no es un edificio físico, sino que es el organismo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor.
¿Cuántos alaban su nombre esta mañana? Y de ahí que nacen algunas ideas, como algunos que dicen, mire, yo amo a Cristo, pero la iglesia no. Yo me siento que Cristo, yo me siento simpatizante de Cristo, que Cristo es importante para mí, pero ni siquiera yo necesito congregarme para tener una relación con Cristo. Y esa es una mentira, una idea que el diablo, hermanos, ha sembrado en este tiempo en la sociedad actual. Y repito, implícitamente muchas veces también en la iglesia del Señor, que busca restar la importancia y valor a la obra más gloriosa del Señor. Porque no hay obra, como usted lo verá conmigo esta mañana, que tenga más gloria, que tenga, hermanos, más renombre, más poder en este tiempo que la gloriosa iglesia de Cristo. ¿Cuántos lo creen así? Y vamos a ver esta mañana algunos elementos que hacen que la iglesia del Señor sea grande. La grandeza de la iglesia comienza en la grandeza de su fundador. El fundador de la iglesia es grande. ¿Cuántos lo creen? La grandeza de la iglesia de Cristo comienza ahí. En el pasaje que hemos leído, claramente el Señor establece quién es el fundador de la iglesia. Él dice, edificaré mi iglesia, dice el Señor. La iglesia no es edificada por hombre alguno. El Señor no está diciendo, edificarán la iglesia. No, está diciendo, edificaré mi iglesia. Y el Señor, al estar diciendo, edificaré, Él se está presentando como arquitecto y diseñador de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no nació bajo voluntad ni plan humano. La iglesia del Señor nació en el corazón de Dios. El Dios en el que yo creo, el Dios al que yo adoro, es un Dios que no improvisa. Bueno, el Señor tiene todo meticulosamente preparado, calculado. Es un Dios de planes y propósitos. Y no es como algunos enseñan o creen de que falló el plan con Israel y por eso Dios creó la iglesia. No, desde antes de la fundación del mundo, Él había establecido preparar para sí mismo un pueblo santo, un pueblo lavado con su sangre, una iglesia gloriosa. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Alabado sea el Señor. Hay movimientos religiosos, hermanos, bueno, todos los movimientos religiosos tienen un fundador. Los musulmanes tienen un fundador. Los adventistas tienen su fundadora. Los mormones tienen su fundador. Los testigos de Jehová tienen su fundador. Ellos tienen claramente quién fundó esa organización. E incluso algunos movimientos cristianos se tienden a llamar de acuerdo a su fundador. Por ejemplo, los luteranos se llaman así en honor a su fundador. Los que vienen de Juan Wesley se hacen llamar los metodistas. Y cada quien toma el nombre de su fundador. Y en el Señor, el fundador de la iglesia, aunque la iglesia tenga 18 años, este ministerio está celebrando 18 años, esta iglesia es parte de una sola iglesia. Porque el Señor no tiene iglesias, Él tiene una sola. ¿Cuántos lo creen así? Desde hace 2000 años el Señor ya había establecido esta obra que es de Él. Entonces la grandeza de la iglesia está en su fundador. Y quiero esta mañana también rebatir aquella idea que se está haciendo muy popular en los últimos tiempos, que la iglesia nació en Pentecostés. La iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nació con la muerte, con el sacrificio del Señor Jesucristo en el Calvario. Porque si la iglesia nace en Pentecostés, entonces el fundamento y el fundador de la iglesia serían los apóstoles. Pero el fundamento y el fundador de la iglesia no son los apóstoles, es Cristo el Señor. La iglesia nace de los lomos
hermanos, que fueron trasquilados. La iglesia nace de las heridas del costado de nuestro amado Salvador. La iglesia nace de cada clavo que cruzó las manos de nuestro amado Salvador. La iglesia es de Cristo. La iglesia fundada por Cristo. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo adoran? La iglesia nace de Cristo. Y el Señor todavía en este tiempo sigue edificando su iglesia. La iglesia desde un sentido espiritual es como un edificio. Y cada hermano que viene, que se añade al Señor, es como una piedra más que el Señor va edificando. ¿Cuántos lo creen así? Es decir, el Señor no es que estableció la edificación, la fundación de la iglesia y ya estuvo. No, el Señor sigue edificando a su iglesia. El Señor sigue sustentando a su iglesia. Si es para Él, déselo fuerte. Él sigue estando con nosotros. Una segunda grandeza, parece redundante, pero es distinto, es que la iglesia también es grande por su fundamento. Porque una cosa es hablar de fundador y otra cosa es hablar de fundamento. El fundador es el que establece el fundamento. Por ejemplo, nosotros vemos este edificio construido, el fundamento ya no lo podemos ver, pero está ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es lo que le da solidez, estabilidad a lo que es visible. El fundamento es muy importante. La iglesia tradicional enseña de que el fundamento de la iglesia es Pedro. Porque el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El problema es que el fundamento, si el fundamento de la iglesia fuese Pedro, no dura ni 10 años la iglesia del Señor. Lo que está diciendo el Señor es: tu nombre es Pedro, en griego Petros, una piedra. Pero no es sobre esa piedra, porque el nombre Pedro es Petros, una piedra pequeña. Pero el Señor está haciendo una analogía y está diciendo que sobre lo que se edificará la iglesia no es una piedra pequeña, sino sobre una roca. ¿Y cuántos creen que la roca es Cristo? La roca es Cristo. La roca es Cristo. Y no es cualquier roca. La roca sobre la que descansa la iglesia del Señor es una roca inconmovible. Cuando la iglesia descansa en emociones, cuando la iglesia descansa en filosofías humanas, cuando la iglesia descansa en un personaje humano, está condenada a la derrota. Pero hermano, aunque hay momentos cuando la iglesia parece de que la llama como que ya se está apagando, momentos de crisis, momentos de dificultad, momentos de necesidad, aún en medio de todo hay una promesa gloriosa: no quebrará la caña cascada y el pábilo que humeare no se apagará, porque el Señor está en medio de su pueblo. Yo no sé si usted le puede dar gloria a Dios en esta hora. El fundamento está firme. ¿Cuántos creen que el fundamento está firme? El fundamento está firme. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y si estamos fundados en Cristo, usted conoce la parábola que el Señor contó. Si estamos fundamentados en la palabra, si estamos en Cristo, pueden soplar vientos. Pueden venir tempestades. Pueden, hermano, venir los enemigos de la obra del Señor con ímpetu contra su pueblo. Pero aunque el enemigo se levante como río, nosotros en el nombre del Señor tendremos memoria. Levantaremos bandera en el nombre del Señor, porque el fundamento está firme. Aunque se desborden los ríos, aunque el viento sople fuerte, la iglesia de Cristo está firme. La iglesia de Cristo está cimentada. Estamos bajo la gloria
y la cobertura de Dios. Alabado sea Dios. La iglesia del Señor pasa dificultades. Los vientos soplan contra la iglesia del Señor. La misión a la que yo pertenezco, la misión que nuestros hermanos gentilmente han mencionado esta mañana, este año nosotros cumplimos 22 años de trabajo en la obra del Señor. Y en 22 años yo tengo memoria casi de todo ello. Recuerdo desde la fundación. Y yo me identificaba tanto con las palabras que decía el pastor Jesús. En el sentido de que uno en la obra del Señor ve llegar mucha gente, pero también ve que mucha gente se va. Y esto pasa en las iglesias donde el fundamento es Cristo. Cuando el propósito es llenar un local, eso es muy fácil, hermano. Eso es muy sencillo. Venga como quiera, vista como quiera, no importa cómo anda allá afuera. Total, lo que queremos es llenar un local. ¿Está aquí la iglesia todavía? Pero cuando la iglesia está fundamentada en la palabra, cuando el fundamento es Cristo, no nos podemos mover. Porque si nos movemos del fundamento de la palabra, del fundamento de Cristo, estamos expuestos a todos los ataques del enemigo. Es decir, hermano, la iglesia del Señor siempre será vencedora mientras se mantenga cimentada en el fundamento que es Cristo el Señor. Y de ahí para arriba vamos sobreedificando, vamos construyendo, pero el fundamento está firme, el fundamento está firme, el fundamento es Cristo el Señor. Aleluya. Cristo es la piedra angular. Lo que dice el apóstol Pedro, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Ahora bien, no podemos negar que dentro del fundamento de la grandeza, el fundamento de la iglesia, también la doctrina tiene una importancia muy grande. Hay personas que ahora hablar de doctrina como que le parece una palabra un poco antigua. Pero el secreto de la iglesia primitiva fue la perseverancia en la doctrina. Dentro de varias características del éxito en la iglesia primitiva es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y el apóstol Pablo dice de que el cimiento de la iglesia también está en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. La enseñanza, la doctrina, la palabra es parte de ese fundamento, pero es algo accesorio. Lo más importante es Cristo, el fundamento de la iglesia. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Tercero, la iglesia, una tercera grandeza de la iglesia, y es que la iglesia es grande por su precio. La grandeza del precio de la iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia es cara? La iglesia es valiosa. La iglesia vale mucho. Usted vale mucho, mi hermano. Yo valgo mucho. Valemos la preciosa sangre de Cristo. La iglesia es valiosa. A veces cuando hablamos de la salvación, y como predicamos una salvación gratis, ¿verdad? Decimos, venga Cristo, usted no tiene que pagar nada, la salvación es gratuita para nosotros. Para nosotros. Pero eso no significa que la salvación no valga nada. La salvación, alguien pagó el precio por ella. Por eso es que la salvación debería ser mejor interpretada, y esa es la mejor idea, ¿verdad? De la salvación y del pueblo de Dios, ser parte del pueblo de Dios, es creerlo y verlo como un regalo. La manera bíblica. No verlo de una forma gratuita, porque cuando hablamos de una forma gratuita, hablamos de que no valió nada, que no cuesta nada. Pero cuando hablamos de un regalo,
Hablamos de alguien que tuvo que pagar un precio por ese regalo. Alguien lo compró. Alguien se sacrificó. Alguien se limitó quizás a cubrir sus propias necesidades para pagar el precio de ese regalo y para dárselo a usted y a mí. Amén. Entonces, cuando hablamos del precio de la iglesia, hablamos de alguien que pagó ese precio. Y lo podríamos ver desde varias perspectivas. Primero, ¿qué precio pagó el Padre? El Padre pagó el precio de enviar a su único hijo. El Padre pagó el precio de enviar a su único hijo. Pero podríamos pensar también qué precio pagó el Hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué precio pagó Cristo por la iglesia? ¿Fue oro? ¿Fue plata? ¿Fue riqueza? No, fue su propia sangre, derramada hasta la última gota en la cruz del Calvario, por amor a este pueblo glorioso, por amor a este pueblo santo, por amor a la iglesia que Él pagó y ganó por su propia sangre. A mí me gustan las palabras de Pablo cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto. Y les dice Pablo: durante 3 años y medio no he cesado de amonestarles, no les he negado la enseñanza de la palabra, pero ahora yo me voy, tengo que irme. Voy a Jerusalén sin saber lo que ahí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo me dice por todas las ciudades que me espera tribulación y grande sufrimiento. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo. Ahora, les dice el apóstol, yo los protesto, ahora yo los comprometo, ahora yo los responsabilizo. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño, por la iglesia en la que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, la cual Él ganó. Oiga qué glorioso, la cual Él ganó por su propia sangre. Iglesia, valemos mucho, valemos la sangre de Cristo, valemos la sangre del Cordero de Dios. Yo siento la gloria de Dios esta mañana. El apóstol Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados, que fuisteis comprados, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Amado hermano, amada hermana, el diablo tratará de hacerle sentir que usted no vale nada. El enemigo tratará de hacerle sentir de que su vida no es valiosa, que lo que usted hace en la obra del Señor no es valioso. Esa es la voz del diablo, es la voz del enemigo. Pero usted sabe que es valioso por la palabra. Usted sabe que es importante. ¿Cuántos saben que son importantes en la obra del Señor? Somos importantes. Somos piedras vivas sobre edificadas en el fundamento, puestas por el fundador. Pero que no somos cualquier cosa. Valemos la sangre de Cristo. Somos valiosos porque somos de Cristo. ¡Aleluya! Pero también, en cuarto lugar, la iglesia es grande. La grandeza de la identidad de la iglesia. ¿Usted sabe quién es usted? La identidad es saber qué somos como iglesia. Como hijos de Dios, usted sabe lo que es. Y usted sabe los privilegios que tiene. Pero quiero hablarle un poquito más de qué somos como iglesia. Rápidamente, como iglesia, somos la familia de Dios. Somos una familia. ¿Cuántos se sienten parte de esta gran familia? Somos la familia de Dios. Y en una familia siempre hay desavenencias, desacuerdos. Dejaríamos de ser humanos. Pero un mal que está en la iglesia del Señor en este tiempo es que las personas toman muy rápidamente mejor la decisión de irse. Aleluya.
Cuando lo que podemos es ponernos de acuerdo como familia de la fe. Y para llevar a cabo esa buena relación de familia, Pablo dice que lo que debemos hacer es soportarnos los unos a los otros. ¿A cuánto le gusta soportar? No, dice usted, a mí me gusta que me soporten. Porque hay personas que le gustan que le soporten a ellos, pero soportar no le gusta. Se me fueron, hermanos. Pero como familia de Dios habla de la unidad. Habla de que debemos de mantenernos en esa compañía, en esa cercanía. Habla de que compartimos un mismo Padre. Somos hijos de un mismo Padre. ¿Cuántos tienen el mismo Padre? Somos hijos de Dios. Pero también habla de que como familia del Señor tenemos que soportarnos, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que perdonarnos, tenemos que edificarnos, porque de esa manera la iglesia del Señor se consolida como familia. Una familia sana no está exenta de diferencias, pero pese a todo permanece unida. ¿Cuántos lo creen así? Porque el amor vale más que cualquier desacuerdo. El amor pesa más que cualquier conflicto. El amor pesa más que cualquier situación desavenenciente, hermanos, en la iglesia del Señor. Y hemos sido unidos por un vínculo perfecto, el vínculo del amor. Y mira qué hermoso, el Señor dijo de que el mundo sabría de que somos iglesia del Señor, no tanto por el ruido que hagamos, no tanto por la manera como andemos. No, dijo el Señor de que seríamos conocidos iglesia de Cristo, discípulos del Señor, en que nos amemos los unos a los otros, en que mantengamos esa unidad, en que mantengamos ese vínculo íntegro de amor como pueblo del Señor. La identidad de la iglesia es que es el cuerpo de Cristo también. ¿Cuántos se sienten cuerpo de Cristo? Y como cuerpo de Cristo tenemos una sola cabeza, y la cabeza del cuerpo es Cristo el Señor. Pero dentro de esto del cuerpo hay varias enseñanzas para la iglesia. Primero, diga conmigo, todos somos necesarios. Todos somos importantes. En el cuerpo humano nos enseña de que todos los miembros y las partes del cuerpo, todas son importantes. Como Pablo lo dice, ¿verdad? Incluso algunas que pueden resultar deshonrosas, pues con mayor razón son cubiertas. Pero todo es importante. Diga conmigo, todos tenemos una función. Es decir, todos tenemos que hacer algo en la iglesia del Señor. Todos. Podemos servir de una u otra manera, haciendo algo. A mí me consta lo que el hermano Jesús testificaba. Yo sé que esta ha sido una iglesia valerosa, valiente. A mí me consta que después de los matutinos allá estaban los hermanos trabajando, haciendo tamales. Yo conozco esa historia. Yo sé que ha sido una iglesia valerosa, una iglesia que ha trabajado, una iglesia que ha luchado. De una u otra manera todos podemos servir en la obra del Señor. ¿Cuándo lo creen así? No hemos venido solamente para estar sentados, no hemos venido solamente para ser espectadores. Como parte del cuerpo de Cristo debemos tener una función. Pero también el cuerpo nos enseña que debemos de permanecer unidos. Yo nunca me he despertado y que de repente la mano derecha no esté. Y digo, bueno, ¿y la mano qué pasó? No, salió, se fue la mano. Ella sola. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? ¿Ah? No, el cuerpo está unido. No se separa. El que es parte del cuerpo de Cristo también está unido a Cristo. ¿Cuántos lo creen? No se separa de Cristo. Es parte de esa identidad. Pero también la iglesia no solamente es familia o cuerpo, también la iglesia es esposa de Cristo. La iglesia es esposa de Cristo. Hoy por hoy comprometida con Él.
Pero un día vamos a contraer ese matrimonio oficialmente con el Cordero. ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, como iglesia tenemos la garantía de que somos amados por nuestro esposo. Porque el Señor dice de que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La iglesia también es el templo del Espíritu Santo. Tenemos un edificio físico que es importante. No le vamos a restar valor ni importancia a este lugar. Pero el templo del Espíritu Santo es usted. Es usted. Donde mora el Espíritu Santo es en nosotros. Yo lo creo así, hermanos. El Espíritu Santo está aquí porque aquí está su iglesia. Pero después de que este culto termine, nos vamos todos, se cierran las puertas de este local y el Espíritu Santo no se queda aquí. No, Él se va con usted, Él se va con nosotros, Él mora en nosotros. Somos morada, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay algunos que creen que el Señor solo está aquí. No, el Señor está en casa también con nosotros. El Señor también va con usted al trabajo. Joven, el Señor va con usted al centro educativo, a la universidad. Ahí va el Señor con usted. El Espíritu Santo está con nosotros siempre. Por eso debemos de cuidar, tener una morada limpia, preparada, porque es Santo Espíritu el que mora en nosotros. Debemos de procurar tener bien preparado el lugar para que el Espíritu Santo se sienta cómodo, no sea contristado, no sea apagado el Espíritu Santo, sino que en nuestro corazón haya esa morada, ese lugar especial para habitar en nuestra vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Quinto, la grandeza de la iglesia también es que la grandeza, o más bien esta grandeza tiene que ver con los privilegios que la iglesia tiene. ¿Cuántos saben que tenemos privilegios en el Señor? Primero, la iglesia tiene privilegio de presencia de Dios. Ese es un privilegio. El Señor dijo: y he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días hasta el fin del mundo. No un día, no una vez a la semana, no ciertas horas del día, no, todos los días. Es decir, el Señor nos está diciendo que no vamos a padecer persecución, que no vamos a enfrentar dificultades. No, Él lo que ha prometido es su presencia con nosotros. ¡Aleluya! Y si la iglesia supiera lo valioso que es la presencia de Dios, lo cuidaríamos. En la historia de Israel hay un pasaje, un episodio interesante, cuando Dios se cansa de la rebeldía del pueblo de Israel. Y le dice a Moisés: yo ya no voy. Yo hasta aquí llegué, le dice el Señor. Te voy a enviar un ángel que irá contigo. Este ángel esparcirá todos los enemigos que se te presenten. Pero yo, le dice el Señor, ya no camino con ustedes. Esa fue una gran tragedia para Moisés. Y Moisés le dijo: Señor, pero si yo andaba pastoreando allá las ovejas de mi suegro cuando tú te me apareciste. Y si yo fui a Egipto y he hecho todo lo que hice, fue porque tú me dijiste que estarías conmigo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ahora, ¿cómo es esto que tú dices que ya no vas conmigo? No le dijo Moisés: es que es tu pueblo, no es mi pueblo. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Un pueblo rebelde ni Dios lo quiere. Porque Dios ahí le está diciendo a Moisés: es tu pueblo, le dice Dios a Moisés. Y Moisés dice: no, es tu pueblo. Nadie se hace cargo de ese pueblo. Aleluya. Pero finalmente le dice Moisés al Señor: Señor, le dice, vamos a hacer algo. Tú dices que de aquí para allá ya no caminas. Entonces, si tú no vas, yo tampoco voy. Si tú no te mueves, yo tampoco me muevo. Si tú te quedas aquí, yo aquí me quedo contigo.
Porque yo no es tanto dirigir un pueblo, yo no es tanto ser líder. Yo lo que quiero es tu presencia. Yo lo que quiero es tu presencia. ¿Dónde está ese pueblo que anhela la presencia de Dios? Ese pueblo que ama la presencia de Dios. Y yo le voy a decir algo, en esto la iglesia supera aún a los profetas del Antiguo Testamento. Porque la presencia de Dios con los profetas venía de tiempo en tiempo. La presencia de Dios, el Espíritu del Señor los tomaba en cierto momento. Ese privilegio que la iglesia tiene. Porque la presencia de Dios con el pueblo no está solamente los domingos, no, están los 7 días de la semana, están los 12 meses del año, están los 365 días del año. Con este ministerio, con esta obra, ha estado 18 años. La presencia de Dios, Dios siempre está con su pueblo. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Pero también otro privilegio que la iglesia tiene es que tiene el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen ese poder? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Ahora, el poder del Espíritu Santo es para que la iglesia predique con autoridad. Es para que la iglesia viva en santidad. Es para que la iglesia soporte la prueba. Es para que la iglesia sirva con fidelidad. Es para que la iglesia permanezca firme hasta el fin. ¿Usted ve un Pedro que andaba volando orejas antes del Espíritu Santo? ¿Usted ve un Pedro que cuando vienen a aprisionar al Señor? No, Pedro sacó el machete y comenzó a volar machete, hermano. Ese era Pedro sin el Espíritu Santo. Amén. 50 días después están diciendo, están borrachos, están locos. Pedro no comenzó a insultarlos. Pedro ya no sacó la cuma, hermanos, que andaba. Pedro ya no comenzó a responderles de mala manera. No, dice la Biblia, se paró lleno del Espíritu Santo y comenzó a decirle: estos no están borrachos como ustedes suponen, son apenas las 9 de la mañana. Lo que ha pasado aquí es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Esa es la diferencia que hace el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Dejamos de actuar en la carne y comenzamos a vivir y a ser guiados por el Espíritu Santo. Comenzamos a vivir la vida en el Espíritu Santo. ¿Sabe qué otro privilegio tiene la iglesia? La iglesia tiene la palabra de Dios. Esto es un privilegio grande. Privilegio que ni la iglesia primitiva tuvo. Amén. Porque, por ejemplo, la iglesia de Corinto tuvo de la escritura las cartas que se le enviaron a ellos. El resto de escritura no lo tuvieron. No sé si me estoy dando a entender. Las cartas personales a quien era dirigida, esa parte de la escritura tuvo. Pero usted y yo tenemos toda la escritura unificada. Ese es un privilegio, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos lo creen así? Ese es un privilegio que la iglesia tiene. No nos podemos extraviar, no nos podemos perder. Tenemos el manual de vida, tenemos el mapa que nos conduce a la patria celestial. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? Hermano, este es un privilegio grande. Ese es un privilegio maravilloso. ¿Sabe qué otro privilegio tiene la iglesia? Tiene acceso directo al Padre, sin intermediarios. Esta mañana hemos orado varias veces. ¿Y cuántos creen que en todas las oraciones el Señor nos ha escuchado? ¿Cuántos lo creen? Ya no necesitamos intermediarios, ya no necesitamos sacrificio, ya no necesitamos el sacerdocio humano, porque tenemos uno más excelente, Jesucristo el sumo sacerdote, por el cual tenemos entrada directa al trono de la gracia. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero también otro privilegio que la iglesia tiene es que tiene garantizada victoria. ¿Cuántos están en victoria? ¿De verdad se sienten victoria?
El Señor dijo en el pasaje que leíamos al principio: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No es que a veces ganará y a veces perderá. No, la iglesia del Señor tiene victoria permanente. Y aunque a veces podamos perder un combate, la guerra no la perdemos. Hay batallas que a veces el Señor, por A o B motivo, permite que las perdamos. No es cierto que a veces los planes no salen como lo pensamos. Hay cosas que a veces no nos funcionan como nosotros los pensamos. Le preguntamos a los hermanos López, en más de 30 años de ministerio, ¿cuántas veces les han pasado cosas no agradables? ¿Cuántas veces les ha tocado andar empujando el carro? Amén. ¿Cuántas veces se han ido a la misión, a la campaña, sin nada en la bolsa, sin nada para comer? Amén. ¿Cuántas veces se les han arruinado las guitarras antes de empezar a tocar? Se enfrentan dificultades en la obra del Señor. Podemos perder la batalla, pero la guerra no la perdemos. La guerra no la perdemos. La victoria está asegurada. El Señor ha pagado un precio muy alto por esa victoria. Y como el apóstol Pablo dice a los romanos: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La iglesia de Cristo tiene victoria. Hermano, el enemigo puede preparar todo su aparataje, todas sus armas, todos los demonios en contra de la iglesia, en contra del ministerio pastoral. Si yo le pregunto al pastor Jesús: ¿cuántas veces usted ha pensado en renunciar? Usted ha dicho: ya no voy a seguir adelante. Yo sé que son muchas, pastor, muchas. Como Jeremías dijo: yo ya no hablo más en el nombre del Señor, porque siempre que lo hago me es por oprobio, me es por angustia. Se burlan de mí, me meten allá en la cisterna, la gente me señala. Y cuando dije: me voy a olvidar de Jehová y no hablaré más en su nombre, dentro de mí ardía un fuego que no lo pude detener. Había algo que estaba dentro de mí que no lo pude detener. Es el fuego del Espíritu Santo. Es la victoria de Dios para su siervo. Es la victoria de Dios para su iglesia. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y quiero finalizar con estos dos últimos elementos. La grandeza de la iglesia, sexto, está en su misión. ¿Cuántos creen que tenemos una misión grande? Esa misión es predicar el evangelio. Todos los barrios, colonias, zonas rurales de San Miguel son para ustedes, hermanos. El terreno es grande y ya los campos están blancos, dijo el Señor. Ya la obra está hecha. Nosotros solamente somos pregoneros de buenas noticias. Que en Cristo hay esperanza. ¿Cuántos lo creen? Que Cristo ya murió, que Él ya padeció, que Cristo ya derramó su sangre para salvar al pecador. Hermano, hay espacio donde trabajar. Hay gente que dice: yo que no me siento tomado en cuenta para trabajar en la obra del Señor. Hombre, en su colonia tiene trabajo. En su casa tiene trabajo. Aleluya. Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, de hacer discípulos. Y esa tarea demanda más responsabilidad, porque no solamente es compartir el evangelio, no, es de hacer discípulos, de dar seguimiento. Yo pregunto: levante la mano el hermano que ha traído un invitado esta mañana. Amén. Mire, 2, 3, 4, 5. ¿Y si todos hubiéramos traído un invitado? Y no solo hoy que estamos de aniversario, no, todos los domingos, martes y jueves, siempre los cultos. Todos los cultos. A la célula está llevando un invitado. ¿Cuántos alaban al Señor?
Hermano, tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de enseñar la sana doctrina, de formar creyentes maduros, de ser luz del mundo, de glorificar a Cristo. Quizá usted no tenga el privilegio de pasar aquí al frente a predicar, pero en su comunidad, con su testimonio, con su manera de vivir, usted puede estar compartiendo el evangelio, puede estar predicando, puede estar dirigiendo a otros al camino del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? La misión de la iglesia es grande, no es negociable. No es negociable. Es un mandato: ir por todo el mundo y predicar. No es negociable, es compromiso con el Señor. Es una responsabilidad. ¿Cuántos lo creen? Es una responsabilidad. Y como dijo Nehemías, ¿verdad? Yo no puedo ir a hablar allá con Sanballat y Tobías, no puedo perder mi tiempo porque estoy haciendo una gran obra. ¿Cuántos están haciendo una gran obra? Enfoquémonos en esa obra. Enfoquémonos en la misión. La misión demandará sacrificio, esfuerzo, pero hagámoslo para la gloria del Señor. Muchas veces nos vamos a abstener de comer, de nuestras propias comodidades, como dijo el Señor Jesucristo: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en séptimo lugar, la grandeza de la iglesia está en su destino eterno. ¿Cuántos creen que tenemos un destino eterno grande, maravilloso? El nombre de la iglesia, esta iglesia con su nombre está predicando: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, para nosotros trae varias esperanzas. Primero, trae el fin de nuestro sufrimiento. Padecemos necesidades, padecemos persecución, padecemos, hermanos, dolores. En la obra del Señor se llora, se sufre. ¿Usted ha llorado alguna vez por la obra del Señor? Verdaderamente por la obra del Señor. Uno ama tanto la obra, hermanos, que se entrega al 100%. Lágrimas, sudor, sangre, todo unido al trabajo de la obra del Señor. A veces hasta enfermedades. Se adquieren enfermedades por el servicio en la obra del Señor. Aleluya. Hermano, le tengo una buena noticia. Muy pronto esas necesidades dejarán de existir. Muy pronto esas enfermedades dejarán de existir. Muy pronto el Señor enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Muy pronto nos encontraremos con nuestro amado Salvador. Muy pronto sonará la trompeta. Muy pronto nos vamos de este mundo. Muy pronto entraremos gozosos a la patria celestial. Aleluya. Participaremos de la boda del Cordero. Recibiremos galardón en el tribunal de Cristo. Viviremos eternamente con el Señor. Ahí menos habrá necesidad de un lugar físico, porque Dios mismo será nuestro tabernáculo. Dios mismo será el centro, el lugar de reunión. No habrá necesidad de sol, de luna, ni de cosas semejantes, porque habitaremos en la presencia eterna de nuestro amado Salvador, de nuestro Señor. Nos uniremos con Él para nunca más separarnos. Hermano, vale la pena serle fiel a Cristo. Vale la pena sufrir. Vale la pena luchar. Tenemos esperanza en el Señor. ¿Cuántos tienen esperanza en Cristo? Oiga lo que dice la Biblia, y con esto voy a finalizar. Ya no habrá muerte, llanto, dolor, ya no habrá pecado, porque las primeras cosas pasaron. Todo habrá terminado. Todo habrá finalizado. Vale la pena luchar. Dígale al que tiene a su lado: hermano, hermana, vale la pena luchar. Dígale:
Vale la pena sufrir. Vale la pena. En medio de lucha, en medio de sufrimiento, en medio de persecuciones, en medio de tribulaciones, manténgase fiel al Señor. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebata. Solo los valientes, solo los fieles. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, iglesia. Sé fiel hasta la muerte. En Cristo tenemos esperanza. Denle ofrenda de palmas al Rey en esta hora. Así como está, brevemente oramos esta mañana. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, Señor. Has hablado a mi vida, Señor.